Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico. Seguimos aquí en este su espacio, Diagnóstico Social. Señores, y nosotros estamos siendo testigos de la historia. Estamos conmemorando hechos históricos, pero en nuestro medio, la historia, capítulos que serán recordados en la historia, se han hecho presente. Y lo que ha estado ocurriendo, según se van armando los bloques internacionalmente, nos dice a nosotros, es como cuando hablamos de geografía, cuando hablamos de Pangea, ¿no? Que era la unión de cómo los continentes todos estaban juntos. Y se ha demostrado científicamente de que ese hecho sí ocurrió por los descubrimientos de osamentas de dinosaurios de la misma especie, en partes que hoy están divididos, y no era posible si los continentes, como una especie se iba a cruzar el mar a otra, entonces en algún momento todos los continentes estuvieron unidos. Bueno, pues asimismo como la historia ha dado configuraciones geográficas, también lo ha hecho de la manera política, y hoy estamos viviendo hechos históricos en donde el pez grande ha hecho lo que quiera con el pez chiquito. ¿Qué usted dice de eso, doctor? Me parece que te refiere al tema de toda esta semana, ¿verdad? Desde el día 3 de enero, cuando la fuerza de Estados Unidos, ¿verdad?, entró a Venezuela y secuestró al presidente de ese país. ¿Que lo secuestró? Es un secuestro. Yo no he visto que hay una querella, pero es un secuestro. O sea, cuando una persona entra violentando la soberanía nacional a un Estado y retiene sin una orden judicial. Había, sí. ¿De dónde? ¿De quién la orden judicial? ¿De la ONU? De Departamento de Justicia de Estados Unidos. De Departamento de Justicia de Estados Unidos. De Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no tiene jurisdicción en otra tierra. ¿Tiene jurisdicción? No. Hay organismos internacionales como la ONU, la Corte de Justicia Internacional, que sí tienen jurisdicción internacional. Sí. Pero las leyes de Estados Unidos no tienen jurisdicción en otro territorio, excepto de Puerto Rico, ¿verdad?, que pertenece a Estados Unidos. Y sus 52 estados. Y sus 52 estados. O sea, no había una orden de arresto internacional para Maduro. Que sí la hay para Netanyahu. Había precios. Que sí la hay para Netanyahu. Y Netanyahu, con esa orden de apresamiento a nivel internacional, ha ido a Estados Unidos. ¿Quién se la tiene a Netanyahu? La Corte de Justicia Internacional. Bueno, pues que le pongan precio, porque fue que a Maduro le pusieron precio. Pero es que no hay una orden judicial para un arresto a Maduro dentro de su territorio. O sea, si tú me dices que Maduro va a Estados Unidos y lo arrestan, sí, pero hay una violación flagrante de todo lo que se ha dicho esta semana, y usted esté de acuerdo o no con Maduro, porque yo no estoy defendiendo a Maduro en sí. Yo estoy tratando de defender un poquito la institucionalidad y el orden internacional que se ha quebrajado, que se ha desbaratado, porque ya lo que existe, lo que siempre ha existido, pero se han ido estableciendo algunos límites de poder para poder refrenar un poquito las violaciones del más fuerte al más débil. Para eso existe el derecho internacional, es para eso, para proteger los más débiles de los más poderosos. Pero si Estados Unidos tiene la facultad de entrar a un país y secuestrar a un presidente en ejercicio, porque de hecho así se declaró Maduro en la corte en Nueva York. No. Como presidente y prisionero de guerra. Él no era reconocido como un presidente así en ejercicio. ¿Quién no lo ha reconocido? Porque usted sabe cómo fue que ganó. Perdón, Gabriel. Las instituciones de Venezuela. Tres países lo reconocieron. Las instituciones de Venezuela. Ni el país donde usted vive lo reconoció. Ni el país donde usted vive lo reconoció. Pero perdón. Las instituciones de Venezuela, el orden institucional de Venezuela reconoce a Maduro como presidente constitucional. Ese es otro tema. O sea, yo no estoy defendiendo que si Maduro
se robó las elecciones o no. Tú vas a tener que tener cuidado con ni estoy defendiendo a Maduro, yo con estoy los venezolanos. defendiendo el orden institucional suerte que aquí en Mao y el derecho internacional. Porque no hay mira, mucho. de hecho, ¿cuál es la principal acusación que le hacía Estados Unidos a Maduro? el narcotráfico, Y que dirige el cartel de los soles. narcotráfico qué pasó? y narcoterrorismo. ¿Y qué pasó? y- Perdón, ¿y qué pasó en la corte donde presentaron a Maduro? No, porque ahí lo que se estaba era conociendo. Pero está bien, pero se quitó ¿Qué de se la quitó? acusación el hecho de que dirigía el cartel de los soles, eso no está. ¿Y qué es lo que? Pues entonces, Eso entonces, está. No, pues hablan entonces de Maduro va corrupción. para Venezuela. Según tú, Oye, Maduro va para no, Venezuela. hablan de corrupción y de que se hacía de la vista gorda. No, ya no es el expediente. ¿Cuándo fue? ¿Para cuándo está propuesta la próxima audiencia? No sé para cuándo está. 17 de marzo. Según tú, ¿cuándo tú crees que estarán recibiendo a Maduro en Venezuela? Según tú. No, es que estamos por dos caminos diferentes. Yo no estoy diciendo que lo están recibiendo. Yo estoy diciendo que actualmente Maduro es el presidente constitucional de Venezuela y lo que hizo Estados Unidos fue un secuestro, violentando todo el derecho internacional Sí. y todas las normas. Sí, O sea, doctor. ¿qué le preguntaron a Donald Trump en una entrevista en esta semana? Que le dijeron que qué le podía poner límite a él, o sea, porque para eso Como presidente. exactamente, existen los poderes del Estado para contrapeso de los poderes. Y él dijo que lo único que le pone límite es su propia moralidad, que ni el derecho internacional ni nada le pone límite. Bueno, lo que pasa es Estamos que ante un fascista. No, es que mira que lo que pasa es que Estamos ante un presidente todo lo que tú fascista. dices, todo lo que tú dices está correcto, pero por ejemplo, si yo como nación no soy signatario de algunos, como dices tú, de algunos organismos internacionales, no tengo por qué acogerme a lo que ellos dicen. No, Por ejemplo, Donald Trump se salió, bueno, Donald Trump no, Estados Unidos se salió de lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente y todas esas instituciones que habían internacionales en donde se debía de aportar inclusive dinero para la conservación. Estados Unidos dijo que no creía en eso y que Ahora, se yo le voy a hacer sabían una que no iban a pregunta aportar. personal a usted, de acuerdo a sus pensamientos y análisis geopolítico y cultural y de Porque- derecho. Sí, y de derecho. sí, usted- porque y de yo derecho. te voy a hablar Y de derecho. con hechos Es correcto, probados, perdón. con hechos probados Es correcto, que están en la historia. Perdón. Es correcto, fue correcto ante la ley, ante el orden mundial, que Estados Unidos entrara a un país, bombardeara un país, hubo muertos, sin estar en guerra con ese país, porque no estaban en guerra, perdón, Están muriendo. y secuestrar al presidente de ese país. O sea, esa pregunta yo te la voy a contestar, pero voy a argumentar, ¿no? ¿Verdad? Cuando tus costas están invadidas, porque había un arsenal ahí en el O Caribe. sea, ya de hecho, tú estás abriendo otra. Pero prepárate. Por ejemplo, no es coincidencia, o tú crees que fue coincidencia o mera coincidencia, el 3 de enero para ejecutar ese hecho. Fue coincidencia porque estaba programado Noriega, para antes del ¿en 3 qué de enero. fecha fue Noriega? Fue el 3 de enero del 89, pero estaba programado para antes de enero. Antes para el día 3. pero como que se esperó esa fecha Sí. específica. ¿Será para concatenar dos hechos parecidos? ¿Cuáles fueron Pero las estudien acusaciones contra Noriega? El narcotráfico. Pero Noruega tenía pruebas. Y aún así, que era de derecha, porque Noruega sirvió a los intereses de Estados Unidos, porque ahí es que voy. O sea, era de derecha. Ellos les permitieron traficar, porque ellos sabían cuando le estaban y permitieron el contrabando hacia Nicaragua, para debilitar a Nicaragua, ¿verdad? Porque ellos fue que le abrieron esas puertas a Noruega. Pero después, a Noriega, perdón. Pero después, ellos mismos lo quitaron. Pero aún así violentaron la institucionalidad de ese país, porque es que tú no tienes una orden. Las normas de este país no pueden regir la de Cuba, por decir un No. ejemplo. Entonces, si tú no tienes una autorización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Para poder, o tú estés en guerra abiertamente con un país, todos los acuerdos internacionales dicen que un país no puede invadir otro país. Sí. Eso es así de sencillo. O sea, no es que yo esté defendiendo a Maduro, no es que yo comulgue con las ideas de Maduro.
No, no es eso. Pero entonces yo te voy a hacer otro planteamiento. ¿Con qué moral Estados Unidos, y no con qué moral, sino bajo qué sustento legal Estados Unidos puede criticar y cuestionar que Rusia haya invadido Ucrania? ¿Con qué moral y con qué argumentos legales puede Estados Unidos cuestionar que China decida entrar a Taiwán? Hay antecedentes. O sea, tienen que darse antecedentes. Por ejemplo, Ucrania, Putin, y no había. ¿Cuál hecho había? Se eligió por el presidente. ¿Cuál hecho había que dice Estados Unidos? No, seguridad nacional. Sí. Seguridad nacional es que Estados Unidos dice que Venezuela y que pero no era el presidente ese no fue Maduro, no fue seguridad nacional. Maduro habla de seguridad, Estados Unidos habla de seguridad nacional. Ahora, de hecho, está hablando de eso y está hablando con lo que dijo de Groenlandia, que ahora va por Groenlandia. O sea, ¿quién le pone límite al poder? Mira, estamos hablando de hegemonía. Miren, quítase la venda a todo el mundo. Aquí no estamos ni en contra de Maduro, ni en contra de Trump, ni en contra de los ciudadanos, hay que levantar la voz. Ni en contra de esos ciudadanos, ni en contra de los cubanos, ni en contra de los venezolanos. Siempre se ha dicho que los pueblos son los que tienen que determinar. Bueno, hablamos siempre de la determinación de los pueblos. Hay dos caminos para la determinación de los pueblos. ¿Cuáles son? ¿Cómo determinan su futuro? Hay dos formas. O toman las armas, la tenían y no la tomaron, se sacrifican, no ocurrió. Y la forma democrática, ¿no? ¿Cuál es la forma democrática? ¿Por medio de qué? Usted decide cambiar una imposición desde el Estado, es por medio del voto. O toma las armas o por medio del voto, cuando te lo permitan. En este caso, que estamos viendo cómo un pueblo determina, logra su determinación, impone el camino que va a seguir. ¿Cómo lo hace Venezuela? ¿Cómo lo ha estado haciendo Cuba? Porque nada más es un solo cubano el que anda por las redes sociales diciendo. Existe un silencio colectivo. Vamos a estar claros en eso. Donde quiera que hay dictadura, hay silencio colectivo de la sociedad. Hay miedo. Hay represión. Hay miedo. Mira, Gabriel. O sea, si nos vamos ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo un acomodamiento, se está acomodando. Recordemos que la historia es cíclica. Mira, Gabriel. Vamos a recordar, déjame desarrollar esto. La historia es cíclica, cada cierto tiempo ocurre como que ocurre lo mismo. La gente está hablando de la doctrina Monroe, 1823, ¿verdad? De la doctrina Monroe. América para los americanos. América para los americanos. Como que este continente americano se ha estado... Para los norteamericanos. La hegemonía, el capitalismo, el imperialismo, llámele como usted le quiera llamar. El presidente James Monroe le escribió a Europa. O sea, es un discurso que se ha estado acomodando para que los europeos no vinieran a meterse en las cosas de aquí de América. Después el presidente Roosevelt lo aplicó a América Latina, o sea, América Latina para los americanos. Mira, José Gabriel, yo me tengo que oponer por razones históricas e ideológicas a cualquier intervención de un país a otro, aún sea el más poderoso, porque de hecho se da del más poderoso al más débil. Razones históricas. Bueno, vamos ahí a Irak. En Irak Estados Unidos armó una propaganda, una narrativa mediática de que tenían armas de destrucción masiva.
¿Dónde está Irak después de la intervención norteamericana? ¿Qué fue de Irak después de la intervención norteamericana? Porque Estados Unidos va e interviene en un país, pero no es realmente porque se apega a la libertad ni a defender los derechos humanos de quienes están en esa región. Esos son sus intereses. O sea, tú puedes ir a Afganistán, ¿verdad? Afganistán. ¿Qué es Afganistán después de la intervención de Estados Unidos? ¿Qué es Libia después de la intervención de Estados Unidos? Ahí se están ellos matando uno con otro. O sea, y así tú puedes recorrer los lugares donde Estados Unidos ha intervenido, pero aquí mismo no intervinieron 2 veces. O sea, estuvo bien. O sea, estuvo bien que Estados Unidos interviniera en este país 2 veces. 3 veces, porque a finales del siglo de 1890, por ahí, se adueñaron de las aduanas para cobrarse unos intereses que le debía el país. O sea, no está bien que una potencia, ¿verdad?, subyugue al otro. Y sobre todo, como te digo, Donald Trump, bueno, lo único que yo le admiro a Donald Trump, y te lo voy a decir, lo único que le admiro, es que... Sacó a los inmigrantes. No, porque de hecho mataron una norteamericana que yo no sé cómo ellos van a salir de ese lío ahora, ¿verdad? Fue una norteamericana que mataron. Sí. Pero estamos en un régimen fascista que hay en Estados Unidos. Es que es como Hipólito, un poquito, que es medio sincero. Siempre tiene un encanto. No, porque eso siempre tiene un encanto. Él dice, no, el petróleo es lo que nos interesa. Hay un encanto. Donald Trump, en su discurso posterior al secuestro, yo le llamo secuestro, del presidente Maduro, que hiciera Estados Unidos, en su discurso mencionó 23 veces la palabra petróleo en ese discurso y no mencionó 2 veces la palabra democracia ni libertad. Ni los venezolanos. ¿Tú entiendes? O sea, él lo ha dicho abiertamente, nosotros lo que nos interesa es el petróleo y vamos a tomar el control de que la petrolera de Estados Unidos vaya. ¿Por qué? Porque es un asunto geopolítico de que China, Rusia e Irán estaban muy cerca de Venezuela, ¿verdad? Es eso lo único que le interesa a Donald Trump. A Donald Trump no le interesa la democracia del pueblo venezolano, por Dios. Yo no sé qué es lo que celebran porque a él no le interesa eso. De hecho, ¿con quién es que se está manejando? O sea, vamos a ver lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero ¿quién dirige Venezuela? Hay varias preguntas. ¿Quién dirige Venezuela? Tú ves, esas son de las preguntas. Pero hay preguntas. Ese mismo aparato estatal que tenía Maduro. Vámonos a la raíz. Vámonos a la raíz. ¿Qué cuesta? ¿Qué ha costado las independencias de los pueblos? ¿Qué ha costado las independencias de los pueblos? ¿Qué ha costado la democracia en los pueblos? ¿Acaso lo que está ocurriendo es parte del costo de la democracia? No, es parte del imperio adueñarse de los recursos de un país y de un Estado. Sencillamente. Sí, no le interesa la democracia de Venezuela por parte. Pero escúchame, para que tú veas cómo hay contradicción. Tenemos aquí a la República de Haití, a nuestro lado. Mira qué pregunta buena. Te nos fue el tiempo, pero tú vas a esa pregunta. ¿Y por qué Estados Unidos no interviene en Haití y secuestra al jefe de la banda, Barbicú? Pero ¿Cómo es que se llama? Que se me va el nombre. Pero, amigos, antes de que se nos vaya el tiempo, ustedes vieron el despliegue con el que se eliminó prácticamente par de los anillos de Maduro. ¿Se dan cuenta? Con menos de ese despliegue, el problema de Haití estuviera resuelto. No vamos a decir que hay voluntad política, no. Es el costo, qué precio tiene la democracia. ¿Cuál es el costo de la democracia? ¿Qué cuesta una democracia? ¿Qué ha costado la independencia de estos países que llamaron países tercermundistas? Lo llamó Trump. Estos países tercermundistas que son engañados, manipulados. Así como estamos todos nosotros siendo manipulados por las redes sociales, porque toda la juventud de este siglo está siendo manipulada. ¿Por quiénes? Por aquellos poderosos que hacen que usted y yo no salgamos a votar. O por aquellos poderosos que hacen que usted y yo salgamos a votar. Manipulación pura. Entonces, ¿cuál es el costo de la democracia
cuál es el costo de las independencias de estos países. Estamos ante el quiebre del orden mundial que conocíamos. Vamos a ver qué va a pasar. Reordenamiento. De aquí adelante, donde ¿Qué prevalece traerá la ley, el reordenamiento? La ley de más fuerte. ¿Qué traerá el reordenamiento? Hasta la próxima. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social.